¿Cómo están mis estimados? Ya vamos a continuar con la explicación de los ejercicios de las leyes de los gases, ¿ya? En este caso nos dice, un gas tiene un volumen de 2,5 litros a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados Celsius? ¿Ya? Entonces, recordemos, aquí tenemos el volumen que nos está diciendo 2,5 litros, una temperatura de 25 grados centígrados. Nos dice aquí, ¿cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados centígrados? Entonces, nuestro volumen inicial sería 2,5 litros, ¿ya? Nuestra temperatura inicial sería 25 grados centígrados, ¿no es cierto? Nos dice, ¿cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados centígrados? Tenemos temperatura 2, que va a ser 10 grados centígrados, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra incógnita? Nuestra incógnita va a ser volumen final, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra incógnita. Ahora, ¿qué ley estoy aplicando aquí? Si nosotros tenemos volumen y temperatura, tenemos o vamos a utilizar la ley de Charles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la ley de Charles nos dice volumen inicial sobre o dividido para temperatura inicial igual a volumen final sobre o dividido para temperatura final, ¿ya? Esa es nuestra fórmula de la ley de Charles. Ahora, nosotros tenemos volumen inicial, temperatura inicial, tenemos temperatura final. Lo que vamos aquí a encontrar va a ser volumen final, ¿ya? Entonces vamos a despejar nuestra fórmula. Nuestra fórmula despejada nos va a quedar de la siguiente manera. Lo que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. En este caso, si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. En este caso es así, ¿ya? Volumen inicial por temperatura final, porque aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿ya? Todo esto sobre temperatura inicial, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a recordar que para encontrar la temperatura en grados Celsius a grados centígrados, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En este caso, tenemos grados centígrados. Vamos a pasarlos a grados Kelvin, ¿ya? Va a ser grados Celsius más 273. Esto nos va a dar grados Kelvin, ¿ya? Esa va a ser nuestra fórmula, ¿ya? Ahora vamos a ponerla a un lado. A nosotros nos dice, voy a poner entre paréntesis, 25 grados centígrados más 273. Esto va a ser igual, ¿ya? Esto va a ser igual a 25 más 273, que me da 298. 298 grados Kelvin, ¿ya? Entonces,
Yo voy a trabajar con este valor de aquí, con con 298. Voy a hacer lo mismo con la temperatura final. 10 grados centígrados más 273 es igual. Entonces, sumo 10 más 273, 283, ¿ya? Grados Kelvin, ¿ya? Entonces voy a trabajar con estos dos valores que yo encontré. Ahora, como ya tengo aquí mi fórmula despejada para encontrar volumen final, solo voy a reemplazar, ¿ya? Nos dice, volumen inicial. Nuestro volumen inicial es 2 litros. 2 litros. 2.5 litros. En este caso me ha faltado el 5, ¿ya? 2.5 litros, ¿ya? Por, aquí es por temperatura final. Entonces yo voy a utilizar mi temperatura final en grados Kelvin, que va a ser 283 grados Kelvin. Todo esto sobre o dividido para mi temperatura inicial. Mi temperatura inicial va a ser 298. 298 grados Kelvin, ¿ya? Ahora voy a multiplicar 2.5 por 283 me da 707.5, ¿ya? Dividido para 298. Esto me va a dar un total de 2.37. 2.37. ¿Pero qué? ¿No es cierto? Si aquí nosotros tenemos grados Kelvin con grados Kelvin, se elimina, ¿ya? Y nos va a quedar litros, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí el nuevo volumen final va a ser de 2.37 litros, ¿ya? Y ahí tenemos la fórmula de la ley de Charles, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos con el siguiente. Nos dice aquí, ¿qué volumen ocuparán 2 moles de gas a 5 atmósferas de presión y a una temperatura de 500 grados Kelvin, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos aquí. ¿Qué volumen ocuparán 2 moles de gas a 5 atmósferas? Nos dice aquí, ¿no es cierto? Entonces, mi volumen inicial, antes de eso, ¿qué ley estamos aplicando aquí? Aquí vamos a aplicar la ley general. Aquí no vamos a tener ni volumen inicial, ni presión inicial, ni volumen final, ni presión final, ni temperatura inicial, ni temperatura final. ¿Por qué? Porque aquí me voy a dar cuenta que solo me dicen un volumen. ¿Qué volumen? Ocuparán 2 moles de gas a 5 atmósferas de presión y a una temperatura de 500 grados Kelvin. Entonces,
En este caso, voy a ocupar la ley general o también la ley de los gases ideales. ¿Ya? Entonces me dice, ¿qué volumen ocuparán 2 moles de gas? En este caso, 2 moles de gas me dice a 5 atmósferas de presión. ¿Ya? Aquí, como me dice 2 moles, recordemos, la fórmula de la ley general o la ley de los gases ideales va a ser la siguiente. Presión por volumen igual a número de moles en minúscula por la constante que va a ser R, constante de los gases, por temperatura. ¿Ya? Entonces, me dice 2 moles. Entonces, yo tengo número de moles que va a ser 2 moles, ¿ya? De gas. A una presión que nos dice aquí de 5 atmósferas, ¿ya? 5 atmósferas, ¿ya? Y a una temperatura de 500 grados Kelvin. Entonces, temperatura 500 grados Kelvin, ¿ya? Aquí ya no tengo que pasar a grados Kelvin. ¿Por qué? Porque ya me está dando en grados Kelvin. Y R, constante del gas o de los gases, que va a tener el valor fijo de 0.082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué nos está pidiendo aquí? ¿Qué volumen ocuparán? Nos dice aquí. Entonces, nuestra incógnita va a ser volumen, ¿no es cierto? Esa va a ser nuestra incógnita. Volumen, ¿ya? Recordemos, esta es la fórmula, ¿ya? Esta es su fórmula. Ahora, si nos pide aquí encontrar volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría la fórmula despejada? Entonces, la fórmula despejada nos va a quedar de la siguiente manera. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Entonces, nos quedaría N, número de moles, por R, que es la constante de los gases, por temperatura, todo esto sobre presión, ¿ya? Esa es nuestra fórmula despejada, ¿ya? Ahora, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Número de moles, que nos dice que es 2 moles, ¿ya? Nos dice 2 moles por R, que es todo de aquí, 0, ¿ya? Que es 0, aquí vamos a poner una coma, porque si no se me van a confundir, ¿ya? 0,82 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin, ¿ya? Todo esto también va a ser por la temperatura. La temperatura es 500 grados Kelvin, ¿no es cierto? Ya. Entonces, todo esto va a estar dividido para la presión, ¿ya? Vamos a ponerle aquí una liñita de división, ¿ya? Entonces, dividido
para 5 atmósferas, que esa es la presión. 5 atmósferas, ¿ya? Ahora, ¿cuál será el resultado? ¿Ya? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí va a ser 2 por 0,082 por 500. Eso nos da un valor de 82 dividido para 5, ¿ya? Eso va a ser dividido para 5. Nos va a dar un resultado, vamos a poner aquí un igual a 16,4. Vamos a ver qué. Recordemos, nosotros tenemos moles con moles se van, atmósferas con atmósferas se van o se eliminan y grados Kelvin con grados Kelvin se van, ¿ya? Es decir, que lo único que nos queda va a ser litros, ¿ya? Entonces, este es mi resultado, ¿ya? Vamos a poner aquí el resultado. El volumen que ocupará es de 16,4 litros, ¿ya? Y tenemos resuelto el ejercicio. ¿Qué ley ha sido? ¿La ley general o la ley de los gases ideales? ¿Ya? Ahora, vamos al último ejercicio. Nos dice aquí, un sistema material está sometido a una presión de 5 atmósferas a una temperatura de 30 grados centígrados, ocupando un volumen de 6 litros. Si cambiamos las condiciones y ahora está sometido a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 10 grados centígrados, ¿qué volumen ocupará? Ahora, ¿qué ley debemos aplicar? ¿Ya? Si aquí tenemos una presión inicial, que es 5 atmósferas, nos dice aquí una temperatura inicial de 30 grados centígrados, un volumen inicial de 6 litros. Nos dice una presión final de 2 atmósferas y una temperatura final de 10 grados centígrados. ¿Ya? Vamos a ver cuál de las leyes es. En este caso, vamos a estar utilizando la ley combinada. ¿Por qué? Recordemos, la ley combinada era la siguiente fórmula, ¿ya? Era presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial, igual a presión final por volumen final sobre temperatura final, ¿ya? Entonces aquí nos dice que tenemos una presión inicial de 5 atmósferas, ¿no es cierto? También nos dice que tenemos una temperatura inicial de 30 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos dice un volumen inicial de 6 litros, ¿ya? Nos dice aquí
Si cambiamos las condiciones y ahora está sometido a una presión de 2 atmósferas, entonces tenemos una presión final que sería 2 atmósferas, ¿no es cierto? Y una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, temperatura final, 10 grados centígrados, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra incógnita? Aquí nos dice la pregunta, ¿qué volumen ocupará? Entonces, nuestra incógnita va a ser volumen final. Esa va a ser nuestra incógnita, ¿ya? Ahora, lo que debemos hacer es, como aquí la temperatura nos está dando en grados centígrados, nosotros tenemos que transformar a grados Kelvin, ¿cierto? Yo, como ya me sé la fórmula, que era grados centígrados, en este caso sería 30 grados centígrados, más 273. Igual, entonces voy y sumo 30 más 273. Me da 303 grados Kelvin, ¿ya? Y con ese valor voy a trabajar. Lo mismo voy a hacer con la temperatura final. 10 grados centígrados más 273. Me va a dar un valor de 283 grados Kelvin. Y con ese valor trabajo, ¿ya? Ahora, lo único que voy a hacer yo va a ser, es que voy a despejar mi fórmula para encontrar volumen final, ¿ya? Entonces, para yo poder encontrar mi volumen final, voy a recordar que siempre tengo que despejar la fórmula. En este caso, nos va a quedar de la siguiente manera. Ya despejada la fórmula, ¿ya? Nos va a quedar así. Presión inicial por volumen inicial por temperatura final, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿ya? Entonces, todo esto sobre temperatura inicial por presión final, ¿ya? Y ahora, lo que yo voy a hacer va a ser a reemplazar. Entonces, nos quedaría 5 atmósferas por mi volumen inicial, que va a ser 6 litros, por mi temperatura final, que voy a trabajar con los grados Kelvin, ¿ya? Sería 283 grados Kelvin, ¿ya? Sobre o dividido, vamos a poner aquí la liñita, ¿ya? Dividido para mi temperatura inicial, 303 grados Kelvin. Entonces, 303 grados Kelvin por mi presión final, 2 atmósferas. 2 atmósferas, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 6 y por 283. 5 por 6 por 283 me da un valor de 8.490. 8.490. Esto dividido para
303 por 2 sería 303 por 2, que me da 606. ¿Ya? Divido. ¿Qué resultado me da hacer esta división? 8.490 dividido para 606. Entonces divido. 8.490 dividido para 606. Me da a 14. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Atmósferas con atmósferas se va. Grados Kelvin con grados Kelvin se van. ¿Ya? Entonces, lo único que me queda es litros. ¿Ya? Y ese va a ser mi resultado. ¿Ya? A ver, vamos a poner aquí. El volumen que ocupará va a ser o es de 14 litros. ¿Ya? Y tenemos el resultado. ¿Ya? Ahora, ya vimos todas las leyes. La ley de Boyle, que era la primerita. La ley de Boyle. ¿Ya? Tenemos a la ley de Gay-Lussac, a la ley de Charles, a la ley general o también llamada ley de los gases ideales. Y por último tenemos a la ley combinada. ¿Ya? Ya. Tenemos a la ley combinada por último. ¿Ya? Eso serían todas las leyes de los gases, mis estimados.